¿Te has preguntado por qué a veces una pregunta puede cambiarlo todo? Te invitamos a reflexionar sobre el poder de cuestionar, más allá de encontrar respuestas inmediatas. Una pregunta bien planteada tiene la magia de abrir puertas, de sacudir nuestras certezas y llevarnos a caminos que nunca imaginamos. Pero, ¿qué hace que una pregunta sea tan poderosa? Tal vez sea su capacidad para desafiarnos, para encender nuestra curiosidad y permitirnos ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Exploraremos cómo las preguntas pequeñas, semillas de inquietud, pueden valer más que cualquier respuesta fija o limitada. Descubre cómo aprender a cuestionar puede transformar tu manera de pensar, crecer y conectarte con los demás. ¿Estás listo para mirar la vida con ojos más curiosos y abiertos? No te lo pierdas. A veces hay que tener presente la creencia de que las preguntas pueden ser más impactantes, pueden mover más, pueden tener más poder para cualquier tipo de cambio que quieras hacer que las respuestas. A veces una pregunta poderosa puede más que 100 respuestas. La mayoría de los cambios fundamentales que yo he hecho en mi vida no han sido porque me han dado una respuesta la cual voy a imitar y voy a seguir como un perrito faldero. No es la intención de estos videos. Es generar espacios de reflexión, pero sobre todo aprender a hacer las preguntas. Además es más relajante preguntar que buscar respuestas. En eso envidio a mis colegas filósofos, que son expertos en hacer preguntas complicadas a veces, otras muy atinadas desde el punto de vista cognitivo que lo ponen a pensar a uno. Y es la diferencia que te quiero dejar, la diferencia entre pensar como proceso de crear ideas, de cuestionar otras ideas, de hacer saltos inferenciales, llegar a conclusiones, pensar, separarlo de pensamiento. El pensamiento ya es un producto cognitivo, ya es un resultado. Entonces, si yo quiero aprender en la vida o quieren enseñarles a vuestros hijos, no es enseñarles pensamientos, mandatos, sino es enseñarles a pensar, a hacerse las preguntas adecuadas o no, preguntas para poder llegar a sus propias conclusiones. ¡Qué susto! Que alguien llegue a sus propias conclusiones, por Dios. ¿Cómo te atreves a pensar por tu cuenta? ¿Preguntas o respuestas? Toda nuestra cultura montada en el consumismo y en la búsqueda permanente de la obtención del tener, gira alrededor de tener respuestas. ¿Cómo resuelvo esto? Pero a veces la resolución de un problema depende de cómo se plantee el problema. Depende de cómo haga la pregunta. La información que puede llevar a una solución es la manera de ver, de visualizar, de estructurar el problema. No le tengan miedo a las preguntas. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito y yo hacía preguntas, era muy preguntón, ¿sí? Y una vez le pregunté a un curita muy querido en el colegio cómo hizo el Espíritu Santo para tener sexo. El cura me mandó a la dirección, respetando todas las ideas y entendiendo que es una metáfora, etc. Pero un niñito hace preguntas. Y a veces las preguntas nos ponen en aprieto a los adultos. ¿Sí? ¿Te acuerdas? El niño, el rey que andaba desnudo todo el tiempo y nadie era capaz de decirle al rey que estaba desnudo. Hasta que un niño le dijo, ¿no? ¿Por qué está desnudo? Y el niño destapó esa verdad.
fue una pregunta. Creo que también a veces hay que dar soluciones, ¿no? Hay gente que va a la terapia y bueno, y si se pasa 10 citas haciendo preguntas y no encuentra qué hacer, a veces el resultado es inmediato, ¿no? Prácticamente, porque si tiene un trastorno de pánico y sabemos que es un trastorno de pánico y sabemos más o menos qué tipo de recursos hay que aplicar para que el paciente se sienta un poco más tranquilo y tenga herramientas para enfrentar, y después ya se empieza a profundizar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero la gente que no sabe hacer preguntas, esa gente es la que ha prohibido la filosofía en los bachilleratos, porque cree que es una pérdida de tiempo preguntarse por qué las cosas son como son. Cuando en algunos países que no funcionan bien las cosas, algunos atrevidos preguntan, pero ¿qué mierda de sistema es este? ¿Por qué tenemos este sistema? ¿Por qué no lo cambiamos? Los que no les gustan las preguntas les van a decir, es el que tenemos. Y si responden eso, ya sabemos que este es uno de los que está a favor de que no exista la filosofía en el bachillerato. Debería haber filosofía todo el tiempo. Y debería haber, para poder graduarse en el bachillerato, una materia muy importante que se llame filosofía y aprender a pensar. Y uno no podría ser un profesional si tampoco no aprueba otra materia de esas. Filosofía no tiene que estar al principio de un pensum, tiene que estar al final, para que repases todo y veas toda la basura que te han podido meter y sacártela de encima. No tengas miedo de preguntar. Y a veces las preguntas pueden ser muy obvias. Te van a decir, pero ¿cómo estás preguntando esta estupidez? Y todo el mundo lo entiende. Pero yo no quiero preguntar. Preguntas o respuestas. Los psicólogos nos la pasamos dando respuestas y es como si fuéramos unos tecnólogos de los problemas. Y yo debo decir, después de tantos años de experiencia, que los mayores o las mayores mejorías que yo he visto, los mayores cambios que yo he visto, no son porque yo he dado alguna solución, sino porque entre el paciente y yo hemos sabido hacer las preguntas adecuadas. Las preguntas adecuadas. Y a partir de ahí es como si uno tocara una tecla para entrar a un software nuevo. Es una nueva mirada. Pregunta, 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 no te canses de preguntar. Y si alguien te da la solución, si tenés un amigo o una amiga que cada vez que preguntas te da la respuesta y siempre tiene una respuesta para todo, esa amiga o ese amigo es estadísticamente sospechoso. Interpretarlo como